Pues quiero compartirles pues lo que Dios me estuvo enseñando a través de la prueba que tuve. Y le puse como título: No te olvides de mi voluntad. Quiero comenzar en Génesis 2, 15, 17. Y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comieres ciertamente morirás. Aquí Dios le dio, vemos que desde un inicio Dios le dio una instrucción a Adán. Dice Jehová que puso al hombre en medio del huerto, y sabemos que en el huerto pues Dios puso toda clase de fruto, pero Dios le dio una instrucción y le dijo que no tenía que tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo hace, pues le dijo: ciertamente el día que lo comieres, morirás. Ahora quiero que pongamos atención en esto. Dios le dio una instrucción a Adán y la instrucción fue: no comas de este fruto. La instrucción que Dios le dio era algo fácil o difícil de hacer. Fácil, ¿no? A lo mejor decimos ahorita, pues para nosotros es fácil porque Dios le puso en Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Algo delicioso, pues no sé, bueno, las que vamos al súper pues buscamos lo mejor, ¿no? Una fruta que se vea jugosa, que esté buena, que no esté podrida o así, ¿no? Vemos que esté el mejor de lo mejor, escogemos. Entonces Dios pues puso de ese fruto y no fue solamente uno, sino pues le puso gran variedad de fruto para que él comiera y para que no tomara. Solamente le dijo: no tomes de este. Y pues podemos ver toda la variedad que el Señor nos ha dado, ¿no? Naranjas, manzanas, de todo nos ha dado. Y solamente le dio esa instrucción y creemos que fue algo muy fácil. Dice: Dios le ofreció fruto delicioso a su vista para comer, y solo les dijo que no comieran de uno solo. Pero podemos ver en Génesis 3, del 1 al 5, que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios has dicho que no comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de este ni le tocaréis, para que no murieres. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos que Eva estaba muy consciente de la instrucción que Dios le había dado, porque ella le contestó a la serpiente que Dios había dicho que no comieran de ese árbol. Entonces vemos que Eva está consciente de lo que Dios le había dicho y la instrucción. Pero ¿qué hizo Eva? No le importó la instrucción que Dios le había dado, ¿no? A pesar de que en ese momento le contestó a la serpiente. El plan de Dios para el hombre era que estuviera en continua comunicación, que disfrutara de todo lo que Dios había hecho en el huerto, y solamente les dijo que no comieran de uno solo. Pero ¿qué pasa con Adán y Eva? No escucharon la voz de Dios y escucharon a la serpiente astuta, y la serpiente les presentó como algo bueno y agradable a sus ojos de ellos.
y ellos decidieron escuchar la voz de la serpiente, mas ellos ignoraron la voz de Dios. Ahora pues realmente ahorita no es que una serpiente venga y nos diga, ¿no? Sino ahorita lo que nos estorba pues son muchas veces nuestros pensamientos, nuestras distracciones que tenemos en el día para escuchar la voz de Dios. Y la instrucción de Dios pues es algo bueno para que edifique nuestras vidas, no para buscar nuestro mal, sino es para darnos bien. Dios está hablando a nuestra vida y yo creo que es necesario oír atentamente para poder hacer su voluntad. En Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Aquí quiero leerlo nuevamente porque dice en el 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. ¿Cómo dice el día de hoy? No nos dice al ratito, mañana, pasado, dentro de un mes. No nos dice dentro de un año, cuando estés lista o cuando no estés lista. Te dice hoy escucha mi voz y no endurezcas vuestro corazón. ¿Quién habita en nosotros? El Espíritu Santo. Y al principio dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿A quién está hablando? El Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón. Y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. ¿Están listos para hacer lo que Dios dice el día de hoy? ¿O vamos a esperar cuando nos plazca o cuando nos sentamos listos? Dios es muy claro y dice que el día de hoy escuchemos su voz y no endurezcamos nuestro corazón. Dice, ¿estamos dispuestos al hacer la voluntad de Dios y escuchar su voz? ¿Sí estamos dispuestos? Amén. Dice, estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y creo que muchas veces en nuestras oraciones le decimos al Señor, heme aquí, Señor, estoy aquí para servirte, estoy aquí para hacer. Pero al momento que tenemos que ponerlo por acción es complicado porque viene nuestro razonamiento, porque vienen ciertas distracciones y ponemos en nuestra mirada el que a lo mejor te dice, no, a lo mejor el Dios te está diciendo, sírveme hoy, ¿no? Y ya quiero que estés sirviendo en lo que falta en la iglesia, pero muchas veces decimos, ay, no, es que la próxima semana tengo una fiesta, ¿no? O el próximo mes tengo que irme de vacaciones y ya no lo puedo posponer. O no sé, o sea, ponemos pues muchas cosas antes que al Señor, cuando a veces en nuestra oración estamos diciendo, quiero servirte, Señor, quiero hacer, quiero dar, pero tu acción no está haciendo la voluntad del Señor. Y la verdad es que a pesar de que cada domingo estemos aquí o cada vez que haya reuniones de damas o de jóvenes o de matrimonios, estemos asistiendo, pues no nada más se queda ahí, sino es un alimento que día a día tenemos que buscar. Dice el Señor que su voluntad es que estemos en comunión continua con el Señor. Y si no estamos en continua comunicación con Él, no vamos a escuchar su voz. Cuando Dios habla en nuestra vida, sabemos que es mejor obedecerle que hacer nuestra voluntad.
Si Adán hubiera obedecido, otra cosa sería. No imaginamos todo lo que puede hacer Dios en nuestras vidas. Creemos, pero nos quedamos muy cortos al imaginar lo que Dios puede hacer. Y la verdad es que recordando así, pues cuando era más joven, pues hubieron personas en mi vida que me instruyeron, que me dieron consejos, y me acuerdo que les decía, me gusta a lo mejor tal persona, pero es así, ¿no? Y me decía, no, ¿sabes qué? No, porque a lo mejor, en primera no conoce de Dios, ¿no? En segunda, pues fíjate cómo es y tomas y fumas y esto, ¿no? Entonces, en ese momento yo dije, pues sí, creo que no me conviene, ¿no? Pero saben que Dios utilizó a esa persona para decirme, no tomes esa decisión de ver por esa relación, espera en mí. Y esperé, y el Señor me bendijo con la vida de mi esposo. Y la verdad es que estamos próximos a cumplir 8 años ya de casados. Y hemos pasado pruebas, pero el Señor me ha enseñado mucho. Ha sido de gran bendición para mi vida. Me ayudó a crecer y a conocer a Dios de tal manera que no lo conocía, a pesar de que tenía ya un ministerio, pero a veces creemos que con el hecho de estar sirviendo al Señor ya le conocemos, y no es así. Yo empecé a ver en panderos como a los 12 años y me dijeron, tienes que cumplir 13 años. Cumplí los 13 y me acerqué con nuestras hermanas, y pues de ahí fueron que a los 14 años más o menos cuando empecé a ministrar, y hasta los 19 años comencé a conocer a mi esposo. Y en ese tiempo la verdad es que yo creí que estaba sirviendo al Señor y estaba haciendo lo correcto, pero mi testimonio no era el correcto, porque no nada más se trata de venir cada 8 días, no se trata de ministrar cada 8 días, sino se trata de conocerle a Dios y poner por obra lo que te dice. Si te dice, sujétate a la instrucción de tus padres, tienes que hacerlo. Y ahí muchas veces, pues yo creo que sí les di dolores de cabeza a mis papás, pero gracias a Dios me ha enseñado y ha tenido misericordia, como hace rato cantábamos, ha tenido misericordia de nuestras vidas y nos ha permitido crecer en Él. Y es algo que lo puedes comparar con algo y no tiene ningún precio. O sea, puedes decir que ha sido bueno el Señor y no te cansas de decirle, gracias Señor por lo que has hecho en mi vida. Entonces, si estamos a lo mejor reuniéndonos cada 8 días o estamos asistiendo a lo que Dios da en este lugar que Dios nos ha puesto, tenemos que hacer más todavía, ¿no? Porque no nada más se trata de asistir, de tener un ministerio o estar sirviendo. Y a lo mejor no estás sirviendo, a lo mejor sí estás sirviendo, no lo sé. Pero dice Dios que nos llama a servir y no a ser servidores. Más bien, nos llama a servir y no a que nos sirvan, ¿no? Es mejor servir a que nos sirvan otros. Entonces, bueno, es algo que tenemos que estar escuchando. Si Dios te está llamando a servir, no dejes pasar más tiempo, porque ninguno sabemos qué tanto tiempo vamos a estar aquí o qué tanto tiempo no vamos a estar, pero dice el Señor que no desperdiciemos nuestro tiempo. Dice que pongamos por obra todo lo que Él nos ha enseñado. Y es tiempo de hacer, no es tiempo de estar quieto. Porque aparte, pues ahorita el tiempo que Dios me puso quieta, pues al principio es
descanso, ¿no? Las primeras 2 semanas fueron descanso, pero después empezó a impacientar mi corazón y yo ya quería empezar a hacer todas las cosas. Y casi siempre pasa que cuando estás malo, quieres hacer todo lo que no hacías, ¿no? Pero no desperdiciemos. Si ahorita el Señor te ha dado vida, como decía hace rato, cada mañana que tú abras los ojos, pues es algo de gran bendición para nosotros. El abrir los ojos, el ver el día y a pesar de que como te gusta el día, ya sea soleado o nublado, debemos de darle gracias a Dios por el día que nos está dando. Dice, cuando escuchamos y hacemos la voluntad de Dios, podemos experimentar tantas cosas maravillosas de parte de Él. Puedes sentirte en paz, en gozo, con mucho agradecimiento a Dios. Puedes estar plenamente confiado en Dios, en que tiene el control de todo a pesar de la circunstancia en la que te encuentres. Sabes que Él está contigo. Amén. Dice, pero si haces caso a tu razonamiento, o a lo mejor no dices a mi razonamiento, si a lo mejor escuchas gente de afuera, ¿no? La mayoría pues creo que tenemos comunicación con gente de afuera, ya sea vecinos, a lo mejor es un amigo de, no sé, en mi caso de la secundaria, de la prepa. Puedes también escuchar sus voces, ¿no? Pero tú decides si escuchar la voz del Señor, si buscas el consejo de parte de Dios o buscas el consejo por afuera. Si es el caso y si escucháramos la voz de afuera o nuestro razonamiento, ¿qué pasaría? Pues nuestro corazón, o sea, el fruto que daríamos sería muy diferente al sentirnos confiados con el Señor. Podemos pasar por tristeza en nuestro corazón, podemos pasar por la situación de estar frustrados o enojados, o estarnos arrepentiendo por no haber escuchado la voz de Dios y no haber obedecido. Y siempre pasa el si hubiera escuchado o el si no hubiera caminado, si no hubiera, ¿no? A lo mejor yo les digo, si no hubiera subido las escaleras corriendo y bajando las escaleras corriendo, no me hubiera caído, ¿no? Pero tenemos que ver, porque a veces el Señor te dice, espérate, no des el paso, ¿no? Y tú, no, sí lo doy. Entonces lo das y a lo mejor te caes, ¿no? A veces Dios te permite, nos habla a tu corazón y te dice, checa que la escalera esté bien. Y a lo mejor tú dices, sí está bien, y subes, ¿no? ¿Y qué pasa? La escalera se resbala. O a lo mejor te dice, no sé, a veces te enojas porque se te hace tarde, ¿no? Suele pasar que vas así bien apresurado y ya se te hizo tarde y te enojas, pero a lo mejor el Señor permitió que quedaras ahí en tu casa un rato más, porque a lo mejor hubo un accidente en el camino, no sabemos, ¿no? Pero ya cuando pasas, pues dices, oye, estuvo un accidente y a lo mejor sí hubiera estado ahí, ¿no? A veces vemos que el Señor habla, o me acuerdo que una vez estaba en el tianguis con mi suegra y cayó un tubo así muy cerca de ella y me acuerdo que dijo, ay, gracias a Dios, ¿no? que no, porque realmente estaba muy cerca y Dios nos guarda de tantas cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta y otras veces sí nos damos cuenta de lo que Dios está guardándonos. Dice, nuestros propios planes pueden estorbar para hacer la voluntad de Dios y nos impide el escuchar la voz de Dios. Y a veces no solamente nuestros planes, sino a veces también la voz del enemigo que viene a acusarte y te dice, ay, tú eres esto, ¿para qué sirves? O no te has arrepentido de esto, ¿y para qué estás ahí? Dios nos ve, dice que su misericordia es nueva cada mañana. Y si su misericordia es nueva cada mañana, solamente necesita que tú reconozcas tu pecado y pedirle perdón y ponerte en acción. No nada más es pedir perdón y ya decir, bueno, gracias Señor, no, sino ahora es tiempo de poner en acción. Si te arrepentiste, entonces tenemos que dar ese fruto de arrepentimiento.
Alguien que no conoce a Dios es entendible que no escuche su voz, pero nosotros que conocemos de Dios y que estamos ya desde hace varios años, es tiempo de agudizar nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Es tiempo de pasar a solas con el Señor. No es suficiente, como les decía, el reunirnos, el estar en servicio. Eso es parte de nuestra vida, pero no es suficiente. Lo que necesitamos es poner atención a la instrucción que Dios nos dé y hacerlo. No nada más es el escuchar, y a veces el escuchar la voz de Dios, a veces tú sueles cambiar las cosas, ¿no? Como yo les decía, Dios me había dicho en ese momento, levántate y alábame. Y yo dije, ay no, Señor, no puedo saltar. Pero no escuché atentamente la voz del Señor, porque el alabarle a Dios no es saltar nada más, sino es con otro tipo de acciones. Entonces tenemos que poner atención a lo que Dios está hablando a nuestras vidas, a lo que nos está pidiendo. Escucha la voz de Dios, y si ya la has escuchado, es tiempo de poner por acción lo que Dios te ha estado pidiendo. No pierdas más el tiempo, no esperes a estar en prueba o en tribulación para escuchar la voz de Dios. Hay veces que a lo mejor estás, pues no sé, estás lavando o estás haciendo el quehacer o estás manejando, no sé, y Dios habla a tu corazón en ese momento. O a lo mejor se presenta una situación que nos dice que oremos por tal persona porque un hermano está en necesidad, y a veces suele pasar que decimos sí, voy a orar, pero no oramos, ¿no? Entonces, si están pidiendo, pues es para que pongamos en acción. O sea, no nos vamos donde tú estés, pues puedes orar al Señor con el corazón, con tu mente. No es necesario estar a solas, pero sí es necesario pasar a tiempo con Dios a solas, porque es cuando podemos derramar nuestro corazón y es cuando Dios puede hablar con más claridad a nuestro corazón, porque a veces si estás ocupada, pues te distraes fácilmente, pero cuando estás a sola, tu oído está atento a la voz del Señor. En Romanos 12:2 dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios quiere todo esto para nosotros, nos quiere dar bendiciones que sean buenas para nuestras vidas, que sean agradables y que terminen en algo perfecto. Amén. Dice en Tesalonicenses 5:18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Toda prueba que Dios permite que pases es bueno, porque dice el Señor que toda obra es para bien a quien ama al Señor. Y si Dios te permite pasar por escasez, por no sé, a lo mejor una situación con tu matrimonio, a lo mejor una situación como yo, que tuve que estar en reposo, pues todo eso Dios lo ocupa para bien. O sea, si estamos como matrimonios, pues nos ayuda a crecer y a fortalecernos en el Señor. Si estás, a lo mejor estás pasando por escasez, pues a lo mejor Dios también nos dio tiempo de mucha abundancia, pero fuimos despilfarradores y no estuvimos atentos a administrar lo que Dios nos estaba dando. Y cuando Dios nos permite pasar por escasez, entonces vemos que aprendes algo nuevo, y aparte de eso, cuando Dios te vuelve a dar esa abundancia, ya lo puedes ir administrando de buena manera. ¿Para qué? Para que no te falte nada en casa. Y gracias a Dios, a pesar de que nos permite pasar
en escasez, dice que el pan nunca falta a nuestra mesa, y eso lo podemos comprobar cada día. Si Dios me dijo, ya no pidas más por tu sanidad, dame gracias por tu sanidad, entonces voy a creerle al Señor y darle gracias por mi sanidad, porque Dios es un Dios grande, un Dios que para nada le es imposible, todo le es posible, pero tenemos que creer en Él, tenemos que pedirle con nuestro corazón, derramar nuestro corazón a Él para que Él pueda hacer su obra, porque si nada más es de, ay Señor, sáname, ¿no? Pues Dios no es un Dios que cumple deseos. Dios es un Dios que ve más allá de tu corazón y ve si tu corazón está dispuesto a servirle al Señor y a escuchar su voz y a hacer su voz. Entonces Dios va a dar conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Bueno, pues es todo lo que el Señor me permitió dar en esta mañana, en esta tarde, y doy gracias a Dios porque hay mucho gozo en mi corazón. Se goza mi corazón en el Señor, y estar agradecida por lo que me permite experimentar. No fue fácil estar un mes, y aparte en cada prueba lo difícil es esperar, ser pacientes. Pero dice el Señor que confiemos en Él y que Él tiene el control de todo. Y gracias a Dios esta semana he podido caminar mejor. Ya no siento tanta torpeza en mi pie, ya lo siento fuerte. Y sé que es el Señor haciendo en mi vida y en mi corazón, porque cuando Dios te permite pasar por una prueba, a lo mejor es física, a lo mejor no, a lo mejor no sé, es a través de una persona amada o querida, pero Dios está tratando lo interior, y en eso tenemos que estar confiadas. Dios los bendiga. Gracias.